Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de tercer grado, a otra sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética. Soy el profesor Ricardo León Rosario, quien les hablará y orientará sobre los aspectos más importantes del tema a abordar. Lo que aprenderemos en esta ocasión deberá servir para mejorar su calidad de vida, la de su familia y la de la sociedad en general. Comencemos. En esta sesión vamos a repasar un gran problema nacional que genera múltiples problemas en todos los órdenes, que es la desigualdad social y los retos que genera para favorecer convivencias más igualitarias en todos los ámbitos de nuestra sociedad y el mundo. Para iniciar, preparen los materiales con los que puedan tomar notas de lo que les parezca relevante para poder recuperarlas en otro momento. Puede llegar a servirles consultar a alguna persona o comentar con sus familiares, sus compañeras o compañeros, o su maestra o maestro, lo que aquí veremos. Tengan a la mano su libreta, lápiz o bolígrafo y el libro de la asignatura por si requieren consultar algunos datos. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Vamos a dedicar nuestra atención a revisar y reflexionar sobre la desigualdad, un hecho que caracteriza nuestra sociedad y que no es algo natural. Como todo lo social, es una creación, es un orden impuesto y por ello es necesario que cobremos conciencia de su existencia para transformarla. Imaginen que pudieran viajar por el mundo o por el país. En la medida en la que tuvieran la oportunidad de conocer más personas y lugares, podrían darse cuenta de que existen diferencias económicas y sociales notorias. Al caminar entre las calles, verían casas grandes y pequeñas. En algunos lugares, la mayoría de las casas están bien construidas, mientras que en otros, las casas están inconclusas, deterioradas o son muy sencillas. De igual forma pasa con las personas, con su alimentación, su vestimenta o su educación. El acceso a bienes fundamentales como la alimentación o medicinas es desigual. ¿Se han preguntado por qué existen diferencias entre quienes todo lo tienen y quienes carecen de lo básico para tener una vida digna? La respuesta ha implicado que muchas personas se den explicaciones que van desde razones religiosas hasta quienes atribuyen esas diferencias a virtudes personales. Nuestras creencias definen la forma como enfrentamos la desigualdad. Quienes consideran que es normal, la aceptan con todas sus formas y consecuencias. Quienes asumen que es un producto de injusticias históricas, piensan que es necesario aspirar a la igualdad y trabajar por ella. Para ustedes, ¿por qué existe la desigualdad? Revisemos algunas entrevistas para conocer puntos de vista al respecto. ¿Por qué crees que haya diferencias sociales entre pobres y ricos? Yo creo que lo principal es la educación. La educación es un abismo grandísimo entre los pobres y los ricos. Creo que los ricos tienen a veces un poco más de educación. Los pobres no tienen oportunidad de la educación y para mí es lo principal. Porque realmente el sistema que hemos tenido últimamente ha degradado mucho a la gente en sus adquisiciones, ¿no? O sea, ya no puedes vivir con lo que ganas realmente. O sea, el rico es más rico. Ya el pobre tiene más carencias, el poder adquisitivo es más difícil para nosotros, o sea, hay un nivel que ya no es ni medio ni bajo, o sea, es bajo o alto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay, no lo sé, porque tienen que haberlas, o sea, en esta sociedad tienen que haberlas por diferentes culturas, por la educación, principalmente por la educación. Bueno, yo creo que la riqueza está mal repartida entre toda la población que existe y básicamente en eso. Por eso tanta diferencia. Yo creo que a los que les toca mucho y son menos que los que no les toca. Básicamente eso. Como pudimos escuchar, la mayoría opina que la desigualdad se debe a diferencias en la educación.
para algunas personas es algo que existe y se está acentuando. Es decir, cada vez hay más desigualdad porque hay un gran número de personas que no tiene acceso a una educación de calidad. Y para otros es algo que tiene que existir. Lo ven normal. Podemos considerar que existen dos tipos fundamentales de desigualdad. La que surge de nuestras diferencias físicas y la que se crea a partir de las condiciones sociales. Entre personas siempre han existido diferencias físicas. Algunas son altas, otras bajas, algunas son blancas y otras morenas. Algunas son mujeres y otras son hombres. Esas diferencias siempre existirán y nos enriquecen. Finalmente, detrás de esas diferencias debe subyacer una igualdad sustantiva, la de ser seres humanos con igualdad, dignidad y derechos. Existe otra desigualdad que surge de injusticias históricas. La mayoría de esas injusticias tiene que ver con la apropiación de la riqueza por parte de algunos sobre otros en otras épocas, cuya herencia deja marcadas diferencias entre los que la han heredado y los desheredados. De igual forma, existieron leyes injustas que ratificaban esas desigualdades. Veamos la siguiente información en la que se explica cómo se conformaron estas desigualdades en México. Mientras la aristocracia porfirista vivía con lujos y siguiendo las modas europeas, en las haciendas, minas y fábricas, las condiciones de vida de los trabajadores eran miserables. En el caso de las haciendas, su producción aumentaba a costa del despojo de tierras comunales. En promedio, durante ese periodo, el 84% de la población era analfabeta y 1 de cada 2 niños moría antes de cumplir 1 año por la falta de atención a la salud. Este modelo de desarrollo, sostenido en lo político por una dictadura, tuvo su fin en 1910, cuando grandes grupos de campesinos y trabajadores apoyaron las reivindicaciones de quienes buscaban democratizar el régimen y eliminar la injusticia social que generó. Durante el Porfiriato se generó un modelo de desarrollo fundado en la paz social para impulsar el desarrollo económico. Era necesario en ese momento impulsar el desarrollo económico, lo que ocurrió con una marcada desigualdad. El modelo se basaba en generar más riqueza por parte de quienes ya la poseían, a costa del trabajo mal pagado de las masas pobres, lo que prolongaba la desigualdad. Para los gobiernos y las clases económicamente pudientes no existía un interés por cambiar las condiciones de pobreza de las mayorías. Todo lo contrario, su persistencia en la pobreza les garantizaba mantenerlas como mano de obra barata que les servía para generar más riquezas. Ciertamente, durante la segunda mitad del siglo XIX, en México se logró una paz social forzada que posibilitaba la generación de riqueza y bienestar. Lamentablemente, ese bienestar no fue para todas y todos. Sembró las semillas de una profunda desigualdad que prevalece hasta nuestra época. Es necesario comprender que esto es algo más complejo, que no era sencillo para el régimen porfiriano cambiar las condiciones del orden internacional que durante siglos había dirigido la concentración de la riqueza en otros países. El orden mundial ya presentaba marcadas diferencias y no ha cambiado mucho desde entonces. La desigualdad está predispuesta desde un orden mundial que concentra la riqueza en unos países y deja desprotegidos a otros. Para comprender mejor esto, veamos y escuchemos la siguiente cápsula. La brecha que separa a pobres y a ricos aumenta a pesar de que la producción de alimentos puede satisfacer las necesidades básicas de todos los habitantes del planeta. La riqueza generada se concentra en pocos países y en pocas personas. Hay países cuya población es mayoritariamente pobre
como casi todas las naciones de África al sur del Sahara. Más de la mitad de los habitantes de esta región del planeta tienen problemas para satisfacer sus necesidades básicas, como la alimentación. En otras partes del mundo, la situación es contrastante. La población de algunos países pequeños y que no cuentan con muchos recursos naturales tiene acceso a educación, agua potable, servicios de salud eficientes, carreteras, entre otros servicios. Es decir, gozan de una calidad de vida superior a la de los habitantes de otras naciones, donde a pesar de tener grandes recursos naturales, la mayoría de su población vive en condiciones de pobreza. Tal es el caso de México y Brasil. Brasil es llamado Belindia, porque el 15% de la población vive como si fueran ciudadanos de Bélgica y el 85% restante viven como habitantes de la India. Según datos de 1999, México ocupa el lugar número 16 en términos de producción económica a nivel mundial. Sin embargo, si se considera cuánto de esa riqueza corresponde a cada habitante, nuestro país ocupa el lugar número 81 a nivel mundial, en cuanto a ingresos que puede obtener cada persona para satisfacer sus necesidades. En la información que se nos presenta, se mencionan datos muy interesantes respecto al lugar que ocupa México a nivel mundial, respecto a la generación de riqueza y al ingreso de la población. Se dice que México ocupa el lugar 16 a nivel mundial en cuanto a generación de riqueza global, lo que se conoce como Producto Interno Bruto o PIB. Si la riqueza que se produce se dividiría en el número de los pobladores, nos daría el llamado Producto Interno Bruto per cápita, por cabeza. Y eso nos conduce al lugar número 81 entre las naciones del mundo. Este indicador nos refiere el ingreso que puede tener cada habitante a partir de la riqueza producida, aunque en valor del producido ocupemos el lugar 16 en el mundo. Al interior del país, la distribución de esa riqueza es insuficiente para dar calidad de vida a toda la población. Producir más riqueza significa elevar la producción de alimentos, medicamentos, servicios, transportes, para que cada familia cuente con lo indispensable para vivir. Sin embargo, la distribución de la riqueza no favorece a todas y todos por igual, pues hay quienes por su condición tendrán más oportunidades que otras y otros para tener una mejor calidad de vida. Le llamamos oportunidades a las condiciones que favorecen el bienestar de las personas, la creación de servicios como transporte y comunicaciones, por ejemplo. El país necesita crear condiciones que dan oportunidad a las personas para realizar actividades con las que podrán resolver sus necesidades. Pongamos un ejemplo en un grupo de secundaria. Un alumno vive en una colonia bien comunicada, a 2 calles del lugar donde pasa el autobús que lo lleva a la escuela. Si lo toma a las 6:30, podrá llegar a su clase a las 7. Otro estudiante vive en una colonia marginada, en la que casi no hay transportes. Tarda 1 hora en llegar a la escuela, pero si sale con el tiempo justo, el transporte pasa lleno y no lo alcanza a abordar, por lo que debe prevenirse para tomar el que pasa media hora antes, por lo que deberá tomar el transporte de las 5:30 todos los días. Aún cuando los dos llegan a las 7 de la mañana a su clase, el esfuerzo que aplicó el alumno que vive en la colonia marginada es mayor que el que le implicó al que vive en una zona bien comunicada. Esta es una de las caras de la desigualdad, la que implica situaciones de inequidad y hasta de injusticia. Como ya mencionamos, todo esto es un producto de la historia, en particular en México. Durante las décadas que siguieron a la Revolución Mexicana,
se definió el modelo de desarrollo implementado en el país. Veamos y escuchemos una explicación más amplia de esta idea. Los modelos de desarrollo surgidos de la Revolución Mexicana crearon las condiciones para que el crecimiento económico e industrial del país en los años 50 fuera muy exitoso y el bienestar social en las ciudades aumentara. Era el llamado milagro mexicano. En la década de los 70, la economía del país comenzó a dar muestras de inestabilidad. Por ejemplo, la producción agrícola se estancó. En 1976 se dio la primera devaluación importante del peso frente al dólar y en esos años la deuda del gobierno hacia bancos del exterior comenzó a crecer de forma alarmante. Después de una breve recuperación, gracias al descubrimiento de yacimientos de petróleo, en 1982 la economía del país entró en crisis, afectando el número de empleos disponibles y el precio de los productos básicos, entre otros aspectos relacionados con la calidad de vida de la población. Así las cosas, a mediados de la década de los 80 fue implementado un nuevo modelo de desarrollo, cuya principal meta ha sido abrir la economía nacional a la competencia exterior, haciéndola participar en los mercados mundiales. La globalización está generando nuevos retos que la sociedad y el gobierno deben solucionar. Un problema urgente es la pobreza, vivida por el 50% de la población mexicana, según datos oficiales de 1999. Efectivamente, como bien se indica en este video, uno de los retos que más preocupa a la sociedad en general es el de la pobreza. Su incremento exige que se implementen acciones que ayuden a crear mejores condiciones para que la desigualdad no reproduzca las desventajas heredadas y personas menos favorecidas puedan trabajar para generarse mejores condiciones de vida. Algunas personas optan por migrar para buscar mejores condiciones de vida. La salida de muchas personas de su población de origen es un fenómeno permanente en la historia de la humanidad, más pronunciado en lugares con bajo nivel de desarrollo, hacia zonas donde existen mayores oportunidades de empleo y de bienestar en general. Este flujo se incrementa en tiempos de crisis económica, social o política. Atendamos la siguiente cápsula para comprender mejor este fenómeno. La migración al interior de México es 6 veces mayor que la migración al exterior del país. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en 2015, 19.8 millones de personas habitaban una entidad diferente a la de su origen. Las causas de la migración interna son similares a las de la emigración hacia el extranjero. Las personas buscan mejorar su calidad de vida y encontrar más o mejores oportunidades laborales. En la migración interna hay flujos migratorios importantes, lugares emisores de emigrantes y lugares receptores de inmigrantes. Entre los años 2010 y 2015, el Consejo Nacional de Población identificó 23 flujos migratorios principales. Los más transitados fueron Ciudad de México, Estado de México, Estado de México, Ciudad de México y Estado de México, Hidalgo. La Ciudad de México, Guerrero, Quintana Roo, Baja California Sur y Sinaloa tuvieron la mayor cantidad de emigrantes. Los estados que recibieron más inmigrantes en relación con su población total fueron Quintana Roo, Baja California Sur, Querétaro, Colima y Campeche. Por lo general, las entidades emisoras tienen una tasa neta de migración baja, es decir, emiten más migrantes de los que reciben. En las entidades receptoras ocurre lo contrario, su tasa neta de migración es alta. Baja California Sur y Quintana Roo presentaron altos porcentajes tanto de emisión como de recepción de migrantes. Quintana Roo fue el estado con mayor número de población nacida en otra entidad, seguido de Baja California y Baja California Sur. Hace algunas décadas, la migración interna se daba principalmente de las localidades rurales a las grandes áreas metropolitanas. En la actualidad, la migración principal se presenta de una urbe a otra urbe. Los lugares emisores de migrantes suelen tener dificultades para ofrecer empleos suficientes y servicios especializados a su población. Incluso, algunos presentan problemas de sobrepoblación.
Por su parte, los lugares receptores de migrantes generalmente tienen sitios turísticos que representan oportunidades laborales para los inmigrantes, O son espacios con un alto desarrollo económico y social, o se encuentran alrededor de áreas metropolitanas. La desigualdad no se resuelve favoreciendo que las personas abandonen sus lugares de origen. Esto representa muchos sacrificios para quienes abandonan el lugar donde están sus raíces y su familia. Lo conveniente es apoyar para que las personas puedan encontrar oportunidades laborales en el lugar donde viven. Para ello muchas veces se impulsan los llamados proyectos productivos. ¿Sabes qué significa eso? Veamos este ejemplo. ¿Sabías que hay quienes comparten sus conocimientos y recursos con personas para lograr una economía justa? Por ejemplo, en 1976, Yunus fundó un banco dedicado a otorgar préstamos a las personas más pobres de su país, Bangladesh. Su objetivo no era simplemente ayudar a que los pobres sobrevivieran, sino que desarrollaran proyectos productivos que les permitieran mejorar sus condiciones de vida y salir por sí mismos de la pobreza. Con este ejemplo, vemos la importancia de la organización y del conocimiento que nos debe ofrecer la educación para ingeniarnos soluciones que nos permitan crear proyectos que promuevan las actividades productivas con las que se generen mejores condiciones de vida para los grupos con mayores necesidades. De igual forma, necesitamos de una educación que nos haga valorar la igualdad como una aspiración colectiva y que nos ofrezca ideas sobre cómo hacerla realidad. Es importante que la desigualdad se enfrente con prácticas de solidaridad y apoyo mutuo. Es necesaria la comprensión de que vamos juntas y juntos por el camino de la vida para favorecer la igualdad, tal como lo dice Benedetti. Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha. La vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Cada uno de los problemas es un reto que debemos enfrentar como sociedad. Algunos corresponden a las autoridades. Los que nos corresponden están vinculados a nuestra actitud, a favor de exigir un trato igualitario. Como hemos visto en esta sesión, la desigualdad es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad. Está fuertemente vinculado con nuestra educación. De ella, es importante que aprendamos lo necesario para ser capaces de enfrentar los retos que el trabajo nos exija el día de mañana. Y deberemos aprender a ejercer nuestra ciudadanía a favor de una sociedad más justa, en la que actuemos a favor de la igualdad. Aprender en casa es un reto y un placer. Así que les invitamos a compartir con su familia sus aprendizajes. Nos vemos la próxima sesión de formación cívica y ética. Mientras tanto, sonrían y cultiven la alegría de vivir. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.